Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A71 versus al Samsung A50s. Entonces comencemos. La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20:9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos. Eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho las teclas de volumen y encendido, en la parte inferior el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasónico sino óptico. Su velocidad efectiva de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones: 163.6 x 76 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50s también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos, de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 mm y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía, pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 x 74.5 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A50s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador, como el Snapdragon 730G, que tiene frecuencias un poco superiores, o el Snapdragon 765, o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales, estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia, tiene más que suficiente para casi cualquier tarea, y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. Samsung está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3 GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10 nanómetros y está equipado con una GPU MP3 Mali G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encontré ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6 GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PUBG Mobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10 nanómetros es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. La capacidad de batería de este Samsung Galaxy A71 no ha crecido respecto a su antecesor y se mantiene en los 4500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25 watts de potencia, que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa en más o menos 2 días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve, según el uso que quisiéramos dar en el momento, y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada, sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s, obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien. El Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día. El consumo de la batería en espera es mínimo y puedo usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15 watts, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10 watts en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga debes adquirirlo o utilizar otro cargador, pero si posees un cargador de 15 watts puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente 1 hora y media. Obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10 watts que viene en la caja. Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393.
Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20:9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla, pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado de este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal. Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoíris, como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en WhatsApp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría, y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros, esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta a la pantalla, y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, que también está presente en su hermano, el A50. Nos sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos. La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quién se enfrente, claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con unos marcos realmente reducidos. La configuración de cámaras del Samsung Galaxy A71 es interesante, pues tiene 4 sensores organizados de la siguiente forma: un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente dos cámaras, que son las dos primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso es la resolución que viene por defecto. No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos mucho más detalle en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos, es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final. Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador de escena activado, veremos cómo las fotografías en muchas ocasiones se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontrábamos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual a decir verdad da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio.
Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s si lo comparamos con su hermano el A50, claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas a pesar de la reducción de ruido y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez. Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sea en interiores o en exteriores. Para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial, que es muy preciso, pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A71 es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.660 pesos mexicanos, que a su vez son $319, que equivalen a 292 euros. Para el Samsung A50s es de 1.200.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.658 pesos mexicanos, que a su vez son $350, que equivalen a 324 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A71 le gana al Samsung A50s en RAM, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A50s le gana ampliamente al Samsung A71 en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.